Muchísimas gracias por acompañarnos a este webinar. Mi nombre es Bertín Romero, estoy en representación del maestro Rafael Villera de Universidad Mondragón, México, y tendré el honor de estar con ustedes para presentarles a nuestro ponente del día de hoy. Quiero compartirles que estamos muy contentos de que nos acompañen en esta fresca mañana de martes. Desde el centro de la República Mexicana mandamos un abrazo caluroso a todo Centroamérica, Honduras y a Nicaragua en particular que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias en nombre de Universidad Mondragón México y de Red Catálisis. Para continuar con el protocolo habitual, tengo el gusto de ceder la palabra al señor Raúl Sánchez, que nos va a compartir una breve bienvenida y unas palabras. Adelante, don Raúl, muchas gracias. Eh, Buenos días a todos, muchísimas gracias. Eh, es un gusto estar aquí presente y en esta importante webinar. Mm, Quiero decirles que esta conferencia de hoy va a ser valiosísima para todos. La economía global está siendo sacudida en los últimos 100 días y todos los países sin excepción nos afecta de una u otra manera y para lo cual las entidades financieras que nosotros representamos necesitamos prepararnos con mayor cuidado y prudencia y ver qué sería nuestro norte en los próximos meses. Y qué mejor que nos compartan su experiencia y su consejo en nuestros amigos de México, nuestra universidad con quien tenemos una excelente alianza y que a través del maestro Efraín Ríos Reyes nos den los consejos que necesitamos para este momento. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Excelente, señor Raúl. Muchísimas gracias por esa cálida bienvenida y como bien lo comparte, esperemos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Por favor, tengo el gusto y el honor de presentarles a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Efraín Ríos Telles, y me gustaría platicarles un poco acerca de su desempeño y su carrera. Él es maestro en banca y finanzas, perdón. Denme un segundo. Bienvenidos, Pati. Vamos. Listo, una disculpa. Él es maestro en Banca y Finanzas por King College Londres, Reino Unido. Disertación en eficiencia del mercado enfocada en análisis de instrumentos de renta fija. Cuenta con una licenciatura en economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico de Monterrey de Ciudad de México, Santa Fe y Monterrey. Profesor también de modelos económicos, series de tiempo, programación financiera y contabilidad básica de la licenciatura en Economía y Finanzas. Profesor visitante de la Universidad Mondragón, México para la Dirección de Vinculación y Formación Empresarial. También desarrolló un sistema integral de domiciliación de pagos mediante la metodología ágil para uno de los grupos departamentales y banca múltiple líderes de México. Dirigió el reporte de situación Open Banking en México y realizó el análisis estratégico para la reingeniería de procesos de cobranzas para instituciones de banca múltiple en México. Tengo el gusto y el honor de presentarles al maestro Efraín Ríos. Adelante, maestro. Le permito compartir la pantalla para que haga lo propio. Bienvenidas y bienvenidos. Listo, ¿ya me pueden escuchar? Excelente, lo escuchamos bien, maestro. Gracias. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Es que ahí sí tuve un tema de silenciarme. Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí otra vez en esta serie de webinars con nuestros amigos de Red Catálisis. Y durante este tiempo que tenemos para compartir, vamos a hablar. Como hemos venido hablando en esta serie de webinars de las perspectivas financieras para Centroamérica de cara a este 2025, cuyo primer trimestre pues ya terminó, que es un momento de gran incertidumbre, de gran crisis. Creo que en esta serie de webinars nos ha tocado hablar de muchísimas dificultades financieras, muchísimas como no habíamos este,
como no se habían presentado en la historia reciente, ¿no? Recuerdo que habíamos hablado de los efectos de la pandemia, ya habíamos hablado de la recuperación de la pandemia y ahora pues estamos con el efecto de la guerra comercial, ¿no? Eh, ¿qué vamos a ver? El día de hoy vamos a ver un resumen del crecimiento regional, los riesgos regionales que atraviesa nuestras geografías, nuestras economías y por último vamos a hablar acerca de los Estados Unidos y su panorama político y el populismo y esta cuestión arancelaria que nos tiene tan sacudidos a todos, ¿no? Obviamente lo vamos a abordar desde la trinchera de las finanzas, desde la trinchera de la economía, no nos vamos a meter en juicios de si está bien o está mal, o es lo que necesita o no lo que necesita, sino más bien sus efectos financieros, ¿no? Y sus efectos medibles y sentibles en nuestras economías, ¿no? Podemos empezar con la métrica con la que suelo empezar estos webinars, que es uno de los pronósticos de crecimiento. Usualmente a mí me gustan los del Banco Mundial, pero los de la CEPAL esta vez fueron más detallados y estuvieron más fundamentados. Sobre todo la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas y es una comisión que estudia muy a detalle los efectos económicos en nuestra región, ¿no? La CEPAL está considerando un crecimiento promedio del 2% a lo largo de la región, pero después hay una desaceleración programada para 2025. Bueno, no programada, sino proyectada, ¿no? La CEPAL considera que eventualmente las economías se van a desacelerar más adelante, ¿no? Eh, América Central tiene cifras de crecimiento todavía modestas, pero existe la posibilidad muy latente de una recesión. La situación política y la situación mundial y las tasas de interés que continúan altas siguen afectando a la región, pero muy probablemente las tasas de interés no vayan a ceder en el futuro reciente para controlar los embates y para controlar los embates de la guerra comercial y las presiones inflacionarias, ¿no? Ya nos vamos a ir más hacia allá. Mientras nos quedamos con este 2,4% que es muy modesto a comparación. Yo recuerdo que saliendo de la pandemia traíamos unas cifras muy halagadoras de 4,8, 4,5%. Esta vez no es así, se espera un 2025 un poco lúgubre y también se espera que el 2026 en los pronósticos ya más hacia adelante, pues no sea tampoco halagador. El problema es que con tanta incertidumbre, la pronosticación se vuelve muy complicada, ¿no? Se vuelve muy, muy, muy complicada porque realmente no podemos, o sea, no podemos saber, no hay una política fija en las cuestiones arancelarias, no hay una política fija en las cuestiones, comerciales. Todo se está haciendo conforme las economías y los mandatarios responden a los ataques arancelarios y se reacomodan las líneas de suministro, las cadenas de suministro. Entonces, es realmente complicado poder hacer un pronóstico acertado, con tanta incertidumbre. Entonces, muy probablemente el 2026 nos traiga una situación muchísimo más apremiante en cuestión de crecimiento, ¿no? Recordemos obviamente que el crecimiento de la región no es parejo. Los números proyectados para México son muchísimo menos halagadores. La economía mexicana hay algunos que la consideran ya en franca recesión. Mucha gente dice que hay ahí un tema de recesión técnica. La verdad es que el término recesión técnica no significa nada. O sea, o la economía está en recesión o no lo está, ¿no? Y para que esté en recesión, tienen que pasar 3 trimestres de crecimiento a la baja, ¿no? O sea que el crecimiento, la pendiente del crecimiento se esté ralentizando o que efectivamente haya un decrecimiento, o sea, un parón o un decrecimiento en la cifra calculada de crecimiento. Entonces, esta idea de decir
Recesión técnica, bueno, pues después de tres trimestres de no crecimiento, pues es una recesión, ¿no? Quizás todavía no podemos hablar de una recesión oficial, de acuerdo a la métrica con la que se calcula, pero pues sí, ya estamos muy cerca de lo mismo, ¿no? Eh, las políticas comerciales de los Estados Unidos son totalmente cambiantes, o sea, no hay como, o sea, un día se dice una cosa, otro día se decreta otra, se amagó con aranceles, a la economía mexicana durante algunos, días, cuando llegó el día de la aplicación, pues no se pusieron, solamente algunos se pusieron en vigor. Eh, Todo tiene que ver con la negociación que los gobiernos puedan lograr. El gobierno de México ha estado muy complaciente con las demandas del gobierno americano para evitar más aranceles. El problema es que pues no hay cómo responder, ¿no? Estas cosas son de un día para otro y dependiendo de cómo amanezca el mandatario americano, ¿no? Entonces, eh, hay tanta incertidumbre que es muy difícil es muy difícil poder vaticinar el crecimiento de la economía mexicana y por eso se ha situado como una cifra muy modesta, ¿no? Pues recordemos que apenas ayer se anunció que iba a haber un arancel del 100% a todas las producciones cinematográficas que no fueran realizadas en los Estados Unidos, o sea, de un día para otro y sin mayor planeación. Eh, Ya se cancelaron algunas inversiones muy grandes. La brasileña Corsa, Gerdau Corsa, eh, que tiene varias fundiciones de acero aquí en México, canceló una inversión muy importante, ¿no? Por lo mismo de los aranceles al acero y al aluminio. La industria de la cerveza también está sufriendo mucho por la exportación de cerveza en lata, ¿no? Las latas, como tienen un componente de aluminio, son 100% aluminio y están hechas en México, pues son víctimas del arancel también, ¿no? Centroamérica tiene unos números mucho más halagadores porque tiene menor exposición a al comercio internacional con los Estados Unidos. Hay un crecimiento bastante más sostenido, sobre todo, y voy aquí a tomar la pluma de la presentación, por las economías como Guyana y los sectores que están ahí en el Caribe. Guyana tiene un crecimiento proyectado de 9-10%, lo cual es excelente, por cuestiones turísticas, ¿no? El turismo se reactiva y sobre todo el turismo europeo. Ha dejado de favorecer a los Estados Unidos como destino de verano. Ya se vio durante Semana Santa el primer bajón del turismo europeo hacia los Estados Unidos. Se reportan pérdidas desde el 40 hasta el 60% en reservaciones, en vuelos arribando, en este gasto de los turistas. O sea, los turistas no están yendo a los Estados Unidos por miedo. Hay varias historias de terror de turistas que aún con visa, o sea, turistas canadienses o turistas alemanes que aún sin necesitar visa son detenidos y son deportados a terceros países semanas después sin mayor explicación, ¿no? Entonces esto fortalece la situación turística de Centroamérica, sobre todo que también las economías centroamericanas eh, llevan ahí una escalada de crecimiento desde el 2022, con la pandemia, pero estamos, obviamente ninguna región es una isla y está rodeada, pues obviamente al norte por la economía mexicana y al sur por la economía sudamericana. Eh, el crecimiento en Argentina ha resultado favorecido por el cambio de régimen. Eventualmente, la incertidumbre que provocaba el régimen instaurado por el partido ganador en Argentina se ha ido asimilando.
hay resultados positivos. Sin embargo, Argentina vuelve otra vez a la senda de la deuda. Vuelve a haber deuda internacional contratada, pero el crecimiento esta vez es mayor y la inflación se ha domado efectivamente, ¿no? Brasil probablemente desacelere su crecimiento para llegar alrededor del 2.2%. Eh, Esto, pues Brasil es territorialmente la economía más grande de Sudamérica. Esto va a afectar junto con los aranceles propuestos a los Estados Unidos, que ya se refleja en la falta de inversión en México y en otras geografías, en Canadá. Hay políticas monetarias muy restrictivas en Argentina y muy restrictivas en Brasil. ¿Qué quiere decir esto? Que la oferta monetaria no se suelta. eh, el comercio de bonos está bastante activo y hay un apoyo fiscal muy escaso, ¿no? El régimen argentino definitivamente ha cortado todo apoyo fiscal. O sea, no ha puesto nuevos impuestos, pero tampoco ha bajado la carga fiscal, y el gobierno brasileño pues tampoco, ¿no? Entonces, entre estos dos grandes bloques, Centroamérica tiene ciertas ventajas, ¿no? El Salvador está alineado y al menos cuenta con la simpatía del mandatario americano, lo cual puede ayudar a aligerar su carga impositiva y su carga arancelaria. No es el caso de Nicaragua y Honduras, tampoco es el caso panameño, que el caso panameño es particular porque sufren los embates de un delirio conquistador de arrancarles el canal de Panamá, lo cual pues definitivamente es una locura, ¿no? Pero pues tomemos en cuenta que también la economía panameña pues sufre ahí una competencia interesante con el corredor transísmico desarrollado en México, que está empezando a tener tiempos de tránsito similares al del Canal de Panamá, por lo que pues ahí ya hay una nueva opción y empieza a haber presiones. Sin embargo, se mantienen fuertes y el turismo y la exportación de materias primas sin procesar va a seguir siendo lo que empuje la recuperación, como viene ocurriendo desde 2022 y como ya lo habíamos platicado antes aquí, desde 2022, ¿no? Hay niveles de volatilidad extremos en la región debido a las políticas de comercio exterior de los Estados Unidos, ¿no? No solamente en la región, sino en todo el mundo, ¿no? Está esta pelea arancelaria, en mi opinión, dañina con China y pues obviamente con Canadá y con México y con todos los otros países. Definitivamente no es la manera más fina de iniciar ni siquiera una guerra comercial. Se han detectado en las presentaciones de la Casa Blanca que se le han puesto impuestos a islas donde pues no vive nadie, ¿no? O sea, simplemente lo hicieron pues al aventón, diríamos, en México, ¿no? Ni siquiera está bien pensado. Responden a caprichos y a programas influenciados de la noche a la mañana. Eh, el problema es que esta vez la guerra arancelaria pues no solamente viene hacia los enemigos geopolíticos o a los enemigos, los grandes competidores económicos, como serían en este caso China, este, como serían Rusia con sus sanciones, como sería pues algunas naciones como la India, que viene empujando muy fuertemente en cuestiones de desarrollo de tecnología, sino que esta vez estamos viendo presiones arancelarias y presiones impositivas hacia aliados, ¿no? Hacia la Unión Europea, hacia los países del TEMEC, que son México y Canadá, hacia Brasil, incluso aliados ideológicos como El Salvador, pues no se han salvado de aranceles, tampoco Argentina, ¿no? El gobierno de Javier Milei presumía de una cercanía ideológica, se le ha visto en eventos, en rallies en Estados Unidos, que están perfectamente alineados con el gobierno de Trump y sin embargo no se han salvado de los aranceles, ¿no? O sea, aquí es una agresión sin precedente en cuestiones de comercio internacional y pues, totalmente indiscriminada, ¿no? ¿Cuáles son nuestros riesgos regionales, no?
En 2025, Centroamérica se proyecta con un crecimiento medio halagador, pero las otras economías se proyectan débiles, ¿no? Va seguramente a ocurrir un efecto recesional en varias economías latinoamericanas, sin duda México, muy probablemente Brasil. Argentina, pues no podemos hablar de una recesión cuando siguen con problemas de financiamiento interno pues básicamente una reorganización económica. La, las dos economías que preocupan de sobremanera porque sus situaciones se han visto exacerbadas eh, en cuanto a la crisis que sufren durante estos últimos años son Cuba y Haití, ¿no? La situación migratoria haitiana es alarmante, eh, y la situación migratoria cubana también, ¿no? O sea, Cuba y Haití son países que desde hace 2 años empiezan a tener despoblamiento, ¿no? O sea, no solamente mueren más personas de las que nacen, sino que las que ya están vivas abandonan Cuba y abandonan Haití. En Cuba no se había visto este fenómeno desde el llamado periodo especial en el 90-91, que fue cuando la caída de la Unión Soviética deja desprotegida a la economía cubana y la deja sin su mayor comprador, ¿no? Estamos viendo una cosa más que similar, todavía más apremiante, ¿no? Y definitivamente desde aquel devastador terremoto, la economía haitiana y la situación política haitiana no se recupera. ¿Por qué los incluyo aquí? Bueno, primero son economías caribeñas, que también usualmente se computan dentro de los datos como Centroamérica, pero estas presiones migratorias que empiezan a dejar la migración haitiana y la migración cubana se empiezan a sentir alrededor de la América Latina, pueden profundizar la reacción eh, norteamericana, empujando todavía a más aranceles y a más presiones, ¿no? Recordemos que uno de los disparadores de los aranceles, una de las justificaciones legales para los aranceles a México es su poca cooperación con la eliminación del tráfico de drogas y con su poca cooperación en la eliminación del flujo migratorio hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, si sigue un flujo migratorio persistente de haitianos y cubanos hacia los Estados Unidos vía México, eso puede jugar en contra de esta economía para evitar más aranceles, ¿no? Cada gobierno está respondiendo a las presiones externas como puede, ¿no? Eh, por ejemplo, el gobierno mexicano ha optado por una estrategia de calma, de no responder inmediatamente a los aranceles, de no tener aranceles recíprocos, de negociar, lo cual hasta el momento ha funcionado. Sin embargo, las presiones siguen diariamente, ¿no? Anteayer o previo la semana previa venía esta presión de que la presidenta tiene miedo de los cárteles, como lo dijo Donald Trump, y por eso no quería la intervención del ejército americano directa en territorio mexicano, ¿no? Esto le da una justificación al gobierno americano para seguir también con esta cuestión arancelaria, ¿no? Hay economías que han respondido muchísimo más fuerte, por ejemplo, la economía canadiense. Los últimos actos de Justin Trudeau y los primeros actos del nuevo gobierno eh, de Mark Carney empiezan a ser confrontacionales, ¿no? Si hay un arancel americano, viene un arancel canadiense mucho más fuerte. El turismo canadiense, que era el motor de varias ciudades fronterizas en Estados Unidos, está desaparecido totalmente y muy probablemente esto descarriló el momento que tenía la plataforma política, que es muy similar a la de Donald Trump en Canadá, con Doug Ford. Se proyectaba como un posible ganador de la elección canadiense, pero los embates de Donald Trump cambiaron el curso, ¿no? La gente los tomó como un insulto y dejó sin soporte a la plataforma que él apoyaba en Canadá, haciendo que los liberales volvieran a ganar para enfrentarse a Trump. Entonces aquí tenemos dos maneras de manejar la guerra comercial, ¿no? Una manera muy dócil, una manera
muy conciliadora, y también tenemos una manera extremadamente hostil, que es la manera canadiense, ¿no? Eh, lo mismo, o sea, no han tenido, o sea, no hay una forma cierta de navegar esto. Han tenido resultados mixtos. Por ejemplo, de nuevo, El Salvador tiene muchísima afinidad con la forma de gobernar de Trump, y sin embargo no ha podido evitar las presiones arancelarias, ¿no? Eh, Hay una persistencia de la inflación básica en los Estados Unidos, y por lo tanto la inflación básica en nuestras economías pues también se hace presente, ¿no? Sigue habiendo inflación. Digo, de nuevo, en los Estados Unidos la inflación es palpable, es muy fuerte, y esa fue una de las plataformas que hicieron ganar a Donald Trump la inflación post-COVID, creyendo que él iba a ser capaz de manejarlas. Definitivamente no fue el caso. No fue el caso porque siguen las presiones inflacionarias muy fuertes en los Estados Unidos, y también empiezan ya a reflejarse a lo largo de Latinoamérica, ¿no? También tenemos ahí un crecimiento chino estancado, y eso nos va a pegar con una reducción de la demanda de productos básicos, ¿no? Esto va a afectar a las economías chilena y peruana, pero también van a afectar con estas cuestiones de tasas de interés, ¿no? Mientras la inflación persista, el Banco Central, la Fed, el sistema de bancos centrales de los Estados Unidos, no va a reducir las tasas. Y si las tasas no se reducen, la actividad económica pierde este incentivo para dinamizarse, ¿no? Recordemos que eh, si las tasas de interés suben, las personas ya no ven atractivo invertir fuera del sistema financiero. Dicen, pues, ¿para qué voy a arriesgar a poner un negocio que puede fracasar si mi dinero en el banco me está dando buenos rendimientos? Porque la tasa sube, ¿no? Y la economía se enfría, que es lo que busca la Fed, ¿no? Si las tasas bajan, la gente ya no ve atractivo tener su dinero guardado, y por lo tanto decide hacer negocios, ¿no? Decide invertir, decide emprender fuera, y aparte pedir dinero se vuelve mucho más barato. Pero eso puede calentar la economía y puede mantener la inflación básica a la alta, ¿no? Y eso es algo que es un efecto indeseado, y es un efecto que está enfrentando al presidente de la Fed con Donald Trump, ¿no? Hace poco amenazó con su despido, lo cual no puede hacer porque es un empleado que no depende directamente de la presidencia. Sin embargo, las amenazas que profirió Trump contra Jerome Powell, el presidente de la Fed, lograron que el mercado americano se viera envuelto en un pequeño pánico, ¿no? Después, yo creo que a regañadientes él tuvo que salir a disculparse y a decir que él estaba de acuerdo con la gestión del presidente del Banco Central Americano. Eh, Viene otra vez un anuncio de política. Seguramente las tasas no van a ser recortadas, y va a seguir este pique entre el presidente Trump y Jerome Powell, ¿no? Y de nuevo, combinado con el poco crecimiento chino, vamos a estar sintiendo la presión a lo largo de toda Latinoamérica, ¿no? Va a haber una renegociación del TEMEC muy probablemente en los próximos años por el intenso escrutinio y el intenso ataque que Donald Trump este, significa para un tratado como el TEMEC. Se podrían reducir las exportaciones, no solamente las mexicanas y las canadienses, sino las exportaciones centroamericanas y las latinoamericanas, y las políticas migratorias más restrictivas pues van a pegar en el dinero que los migrantes mandan a la región, ¿no? Definitivamente una de las grandes fuerzas dinamizadoras de la economía mexicana y de las economías centroamericanas son las remesas, ¿no? Las remesas que los connacionales mandan desde los Estados Unidos con su trabajo. Si estas disminuyen, pues también se ralentiza la economía centroamericana y se ralentiza la economía
mexicana y las latinoamericanas, ¿no? Esto es un riesgo real. Entonces, si siguen los miedos, si siguen las deportaciones, si siguen este, estas cuestiones incluso de revocaciones de green cards de personas que tienen residencia legal, o sea, que no son indocumentados, que no son ilegales, que están en este país como residentes legales permanentes con la capacidad de trabajar legalmente sin ningún problema. Estas personas pues, se consideraban casi ciudadanas y no tenían miedo de salir a ningún lado, ¿no? Pero las políticas migratorias extremistas que estamos viviendo hoy en día, pues los están poniendo en riesgo y empieza a haber ya deportados con green cards, ¿no? Hemos estado enfrentando una ola de una política que se conoce como proteccionismo, ¿no? El proteccionismo es conocido como el grupo de políticas que busca defender a una industria local de su competencia en los mercados internacionales, ¿no? Hay dos teorías que son la teoría que defiende el clásico David Ricardo, que dice hay economías que son mucho mejores para producir ciertas cosas, ¿no? Vamos a usar un ejemplo un poco absurdo. La economía boliviana no es buena para producir mariscos porque no tiene salida al mar, ¿no? Podrían gastar millones en desarrollar tecnología para poder tener mariscos de granjas y demás, o podrían simplemente comprarlos a quien sí tiene una salida al mar, como Argentina o como Chile, ¿no? Entonces, la economía boliviana no es buena para eh, producir mariscos y sería una tontería tratar de hacerlo, ¿no? Lo mejor es obtenerlos fuera para tener esta ventaja, para aprovechar la ventaja de quien sí tiene salida al mar y al contrario, desarrollar las fortalezas bolivianas, ¿no? La gran altura permite permite el florecimiento de algunos frutos diferentes, hay recursos minerales, hay gas, entonces, ¿para qué distraer grandes fuerzas en crear algo que otros países tienen de mejor forma, ¿no? Y así lo describe Ricardo, así nace el comercio internacional. Los países compran de economías que tienen industrias más desarrolladas porque tienen ventajas o facilidades y venden de sus industrias que tienen más desarrolladas, ¿no? Por ejemplo, no hay necesidad de que muchos países desarrollen laboratorios para generar principios activos de medicinas cuando la India ya tiene estos, esta industria perfectamente desarrollada, ¿no? ¿Por qué gastar millones cuando puedes simplemente comprarlo en la India y tú dedicarte a industrias que te dan o en la que tienes una ventaja? Por ejemplo, pues México tiene una ventaja geográfica, está cerca del mayor consumidor de tecnología del mundo, entonces pues puede hacer eso, o de automóviles, ¿no? O sea, ¿por qué desarrollar farmacéutica cuando mejor desarrollamos ensambladoras de autos, ¿no? Eso es una cosa. Pero también hay la posición contraria, que es yo debería de proteger a mis industrias a capa y espada, ¿no? Y lo mejor es lo hecho en el país, aunque lo hecho en el país cueste mucho más porque no tengo la ventaja competitiva, ¿no? Entonces, continuamente se ha demostrado que la política proteccionista no lleva a nada, ¿no? Siempre son, siempre engreírse en la política proteccionista, lo que ha logrado es un menor desarrollo y una mayor, pobreza para las dos economías que inciden en estos juegos proteccionistas, ¿no? En 2016, si nos vamos a ir al primer, periodo presidencial de Trump, este, en 2016 teníamos este déficit comercial de los Estados Unidos, ¿no? La verdad es que la gran mayoría del déficit comercial, esto es, la gran mayoría de las importaciones sin exportación recíproca venían de China, ¿no? Después el 10% de Japón, de Alemania, el 9% japonés,
de México un 8%, de Vietnam un 4% y de Irlanda un 4%. Irlanda sorprende en ese momento porque Irlanda es un hub tecnológico, ¿no? Mucho de lo que viene de Irlanda es tecnología, no son mercancías tangibles, ¿no? De cualquier manera, en este momento se empezó a pensar en estas políticas proteccionistas y empezó la primera guerra comercial con China. ¿Por qué no hablar de lo que está pasando en 2025 y sí de lo que pasó en 2016, cuando empezó el mandato Trump, el primer mandato Trump? Porque sus efectos, que aquí estaban, pues simplemente estaban balanceados. El déficit comercial no quiere decir que los Estados Unidos pierdan dinero, simplemente quiere decir que importan más de lo que exportan ahí, ¿no? En ese momento, los Estados Unidos mandaban a China, casi el 80% de sus exportaciones eran grano, ¿no? Casi todo era frijol de soya, trigo y maíz, ¿no? En 2016 esto estaba así. Cuando llega Trump, ¿qué ocurre? Empieza a haber enormes aranceles a la importación de todo tipo de producto chino, y la respuesta china es, pues yo voy a poner aranceles donde más te duele, que es en la producción de grano. Entonces el comprador chino se ve con una disyuntiva. Dice, yo puedo seguir comprando grano americano a un costo muy alto o empezar a desarrollar otros proveedores, ¿no? Esto en el 2016. ¿Qué fue lo que pasó? Para el final del mandato Trump en el 2020, vamos a poner aquí el 2020, ¿qué era lo que ocurrió? Este, esta gráfica ya estaba diferente. Ahora eran las exportaciones de níquel sin procesar lo que ganaba, porque los chinos ya no estaban comprando grano a los Estados Unidos, lo empezaron a comprar de Brasil y de Argentina. Biden decide este, bajar la intensidad de la guerra comercial, liberar algunos aranceles para recuperar la exportación de grano, pero crear cadenas de suministro en esta escala es tan complicado que ya no se recupera. Y para hoy, para 2025, con todo y que ya terminó el primer periodo Trump y empezó el segundo periodo Trump y pasamos por el periodo de Biden, el grano americano perdió su lugar en el mercado chino. Nunca se recuperó. ¿Por qué? Porque se empezó a comprar grano argentino y se empezó a comprar grano brasileño. ¿Y qué pasó? Aunque se quitaron los aranceles y se acabó el proteccionismo, este sector nunca se recuperó y ahora sigue sufriendo, ¿no? Es un sector sumamente afectado por el proteccionismo. Mientras que esta recuperación pues se le ha servido muchísimo a Brasil y Argentina. La reingeniería de líneas de suministro es muy complicada y muy tardada y ya no se puede volver a competir, y más ahora que los productores latinoamericanos pues quieren defender su propio lugar que ganaron gracias a la torpeza de un arancel, ¿no? O sea, la exportación de grano cayó por la torpeza de un arancel y por esta idea de que había que lastimar a China con aranceles para que no mandaran importaciones, y ellos respondieron con aranceles que destronaron esta cuestión, ¿no? También esta cuestión de automóviles, pues también se fue para atrás. Esta cuestión de aeronaves también. Acabamos de escuchar que Boeing acaba de recibir un segundo o tercer cargamento rechazado de 25 aeronaves a China por el precio. Hay tantos aranceles recíprocos y tantos aranceles este, de castigo a los Estados Unidos que los aviones americanos se vuelven no competitivos. Y en un mercado extremadamente desarrollado, los chinos desarrollan su propia aeronave comercial para ruta corta, que es el COMAC 100, o compran la aeronave europea que no tiene tantos aranceles, ¿no? El Airbus 3 A320, ¿no? Y un golpeado Boeing 737 sigue siendo golpeado, sigue siendo un modelo extremadamente golpeado. Vemos que cuando hay comercio mundial y cuando el comercio mundial funciona,
los países desarrollados y los países emergentes, ambos son beneficiados, ¿no? Todos los países. Vean cómo solamente algunas economías como la coreana, la polaca y estas últimas, China, Turquía, Filipinas e Indonesia, son más beneficiadas por sus exportaciones que por sus importaciones. Por lo demás, la mayoría de los mercados en promedio eh, reciben más beneficios por exportar que por importar, aunque tengan déficit comerciales. Hay mejor beneficio cuando el mundo comercia entre él, ¿no? Y hay adaptación de los mercados. Sin duda, pues esta es una plataforma muy fácil en la que se puede hacer campaña, decir, los chinos nos llenan de productos y ellos no compran nuestros productos, por lo tanto yo los voy a lastimar. Pero la verdad es que puede generar distorsiones que van a tardar décadas en corregirse, ¿no? Y no es la manera iniciando una guerra comercial, sino iniciando una forma de hacer más competitiva la agricultura norteamericana, ¿no? En lugar de una guerra comercial. Un dólar fuerte, que es el sueño de esta plataforma económica sobre la que confía Donald Trump, no es positivo para una economía tan endeudada como la economía norteamericana, ¿vale? Eh, Desde el 2008 al día de hoy, por eso esta gráfica es del 2008, el endeudamiento norteamericano es cada vez mayor, ¿no? O sea, aquí vamos a tomar del 2008 al 2016, que este es el inicio del primer periodo Trump. Vemos cómo los hogares estaban más endeudados, tomaban menos hipotecas y aunque tomaban menos hipotecas, estaban más endeudados. Los consumidores, o sea, deuda de tarjeta de crédito y préstamo al consumo, estaban ligeramente más endeudados. Los corporativos, las empresas también estaban ligeramente más endeudados. Los estados no, pero vemos cómo el gobierno federal americano estaba extremadamente más endeudado, un 128% más de endeudamiento. Y en total, toda la economía norteamericana en 8 años se endeudó un tercio más. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la deuda va a ser más cara porque hay un superdólar, ¿no? Los tipos, los tipos de interés, van, o sea, el valor de la deuda puede ser que baje, pero un dólar muy fuerte aumenta las presiones sobre la deuda. Y esto es para 2016. Si vemos las gráficas en 2025, esto pues ha crecido un poquito más, ¿no? Yo después, si yo vi las gráficas, solamente quería que viéramos estos efectos previos. ¿Por qué? Porque ya conocemos qué pasó. Esto era antes de que empezara Trump y ya conocemos qué ocurrió. Lo que ocurrió fue un enorme endeudamiento federal, un enorme endeudamiento de los estados, que aquí estaban parejos, y empezamos a ver que estos sectores que se mantenían medianamente estables en cuanto a deuda, comenzaron a endeudarse altamente, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que pagar esa deuda cada vez va a ser más y más difícil con un dólar fuerte, fuerte y fuerte, ¿vale? Entonces, eventualmente no vamos a, no van a ganar nada con tener una moneda artificialmente fuerte. Eso también es una lección para todas las otras economías, ¿no? Y para las economías que tienen la idea de dolarizarse, ¿no? Como la economía argentina o la que está dolarizada, que es la salvadoreña, si no me equivoco. ¿Qué nos puede esperar en este nuevo mundo Trump, viendo que ya vimos un Trump en 2016, ¿no? O sea, ya sabemos por dónde va. Puede ser un Trump duro, que es el que estamos experimentando, extremadamente proteccionista. El proteccionismo pasa a un primer plano. Esto ya lo estamos viendo completamente, que es aranceles para todo, aranceles por todo, proteger la industria americana, malentendido, proteger, claro. El Congreso va a bloquear infraestructura y Trump va a reavivar su postura proteccionista. Aranceles a México, aranceles a China y que hay aranceles de represalias. Si quizás México no ha respondido,
este, con cuestiones concretas de aranceles, pero China ya lo empezó a hacer como lo hizo en 2016. No va a haber un mayor gasto en infraestructura porque las presiones inflacionarias y las presiones de tasas de interés siguen y los privados van a dejar de invertir. ¿Por qué? Pues porque hay mucha incertidumbre, ¿no? Nadie se va a atrever a tener un negocio en un panorama de tanta incertidumbre, donde no saben si lo que vendo hoy, mañana va a tener aranceles, y evidentemente las tasas altas tampoco van a favorecer esto. Va a seguir la deportación de inmigrantes y va a haber un límite a la inmigración legal. Esto lo estamos viendo con las visas de estudiante. Eso va a hacer que la fuerza laboral calificada y no calificada disminuya. Empieza a haber bloqueos en nombramientos y los nombramientos claves, como lo vimos en 2016, empiezan a ser bastante mal tomados. O sea, hay un secretario de la Defensa que ha convertido al Pentágono en un caos, como lo reporta el New York Times. Ha filtrado detalles hay operaciones militares secretas por chats donde hay periodistas y su familia. Tenemos una secretaria de Homeland Security, que son los que llevan las fronteras, que hace una campaña risible en televisión en México, y que se viste de policía para aparentar hacer redadas. Vaya, va a haber una gran incertidumbre política, no sabemos quién quede, quién se vaya, y el crecimiento del PIB de los Estados Unidos se va a desacelerar, ¿no? Va a haber una recesión americana que puede empezar en 2025. Este es un Trump duro que estamos experimentando, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hay un pequeño estímulo cuando la economía ya está en pleno empleo, empieza a haber una política más restrictiva laboral, como hay un mercado laboral ya en pleno empleo por el proteccionismo, también hay un repunte de la inflación. Esto ya también lo estamos viendo, ¿no? La Reserva Federal sigue subiendo las tasas. Trump se enfrenta contra la Reserva Federal porque no desea esto, pero la Reserva Federal tiene que amainar la inflación. Este, la curva de los rendimientos de los bonos se aplana en el corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que la deuda americana se vuelve menos atractiva. Eh, Hay un crecimiento más débil del PIB nominal a largo plazo. Eso lo vimos en su primer periodo y los mercados bursátiles disminuyen. La enorme incertidumbre y la enorme presión que hay en los mercados ya están tirando los precios de las acciones. Hay lo que se conoce como un mercado oso, un bear market, donde pues todo va a la baja. Hay un aumento en los precios de los insumos por las cuestiones arancelarias y el auge inicial, ese famoso Trump bump que tuvo en su primer periodo y que tuvo ahorita en 100 días, se convierte en colapso. Y esto lo empezamos a ver también, ¿no? O sea, esto pasó en 2016, eso está pasando en 2025. El famosísimo Trump bump, que en aquel entonces duró casi un año, ahorita no se espera que vaya a sobrevivir los, este, los 200 días, ¿no? Ya el Trump bump desapareció totalmente de los mercados bursátiles y pues también va a desaparecer de la actividad industrial. ¿Qué tenemos aquí? Un gobierno que empuja la desglobalización, que fomenta la actividad doméstica, que hace proteccionismo, aranceles, guerras comerciales, barreras no arancelarias, que son deportaciones de migrantes, programas donde dicen, bueno, yo no tengo arancel, pero si compras hecho en Estados Unidos, te voy a dar un bono, un descuento, te voy a comprar. Esto nos da un mayor riesgo de confrontación internacional, lo que está pasando, que los chinos, los europeos, los canadienses confrontan al gobierno americano, empieza a haber una incertidumbre, hay un enorme empuje por la desregulación, ¿no? Trump dijo, aquí yo les voy a dar permiso de hacer lo que quieran, ya no voy a poner barreras en cuestiones de sanidad, me voy a salir de la OMS, me voy a salir de los acuerdos de París de nuevo, ya voy a dar permiso de que vengan a perforar y a sacar petróleo y a sacar carbón otra vez. Y voy a ser mucho más suave con la cuestión vigilancia y con la cuestión
con la cuestión de regulación financiera. ¿Y qué hace esto? Produce una reflación. Esto ya hay una inflación y vamos a ver que esto no va a bajar. Empieza a haber una expansión fiscal porque alguien tiene que gastar, gasto militar, ya hay una bajada de impuestos, pero asimétrica a las personas de los estratos más altos. Este, gasto en infraestructura, pues porque alguien tiene que bajar. En los próximos años del periodo Trump 2 vamos a ver gasto en infraestructuras y vamos a ver que las empresas empiezan a jalar beneficios de sus filiales en el extranjero hacia los Estados Unidos para consolidar pérdidas. Y eso nos va a dejar mucho más vulnerables a desequilibrios macroeconómicos y desequilibrios financieros, ¿no? Eh, si sigue esta tentación proteccionista, todo esto es lo que vamos a ver en los próximos años, desafortunadamente. O si triunfa el neokeynesianismo, que es lo que veníamos experimentando, deja que el comercio fluya y tú hazte bueno en lo que eres bueno, cómprale a los demás en lo que son buenos ellos y aprovecha sus ventajas como tú aprovechas las tuyas, ¿no? Que este es el modelo, el panorama que habíamos seguido, al menos en el comercio internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si seguimos con el sistema proteccionista que venía ganando terreno previo a la Segunda Guerra Mundial, pues esto es lo que vamos a estar viendo, ¿no? ¿En qué magnitud y qué tanto y cuándo? Pues no lo sabemos y no lo sabemos por qué, porque la administración Trump 2 es aún más impredecible, aún más visceral, aún más volátil y voluntariosa, ¿no? Hoy pueden decir una cosa y mañana hacer otra y salir con ideas bastante descabelladas, pero sí hemos visto que esto ha sido una constante durante los últimos 100 días, ¿no? Entonces, pues vamos a estar apegados y vamos a estar pendientes de todo esto. ¿Qué hacer? Pues la única forma es siendo conservadores en las políticas crediticias, conservadores en el uso de la tesorería interna. Eh, Obviamente, el dejar de gastar durante la crisis es la respuesta natural, pero no es la mejor respuesta para salir del hoyo económico, ¿no? Es la respuesta natural. Nadie quiere gastar cuando hay crisis porque pues no sabemos cuánto vamos a conservar nuestros trabajos o cuánto vaya a durar esta ola de presión económica, pero sin duda el recorte del gasto no tiene que ver con la prudencia en el mismo, ¿no? O sea, una cosa es dejar de gastar y otra cosa es gastar, pero prudentemente. Como instituciones debemos de apoyar el crédito en infraestructura, debemos de apoyar el crédito en expansión en otros mercados. Por ejemplo, pues oye, es que yo soy una empresa pequeña que quiero empezar a vender, pero pues en otros lados, ¿no? Bueno, ese es un gasto noble, ¿no? Quizás dejar de lado el gasto en el consumo corriente y empezar a favorecer el crédito para el consumo de bienes de inversión, o sea, de bienes duraderos. De nuevo, digo, yo no soy un gran amigo de decir viene la crisis, cortemos el gasto o cortemos el crédito, pero sí enfoquemos el crédito en gastos duraderos y de inversión, ¿no? No hay por qué dejar de inyectar y dejar de dar el efecto benéfico que tienen nuestras instituciones pequeñas en la vida de las personas solamente por la incertidumbre en el extranjero. Pero sí hay que redirigir este apoyo hacia bienes de consumo y de inversión. Y con eso terminamos esta presentación. Dejamos 5 minutitos por si tienen alguna pregunta. Creo que el tema está bastante interesante como para poder comentarlo más a detalle. Muchas gracias, maestro. Correcto. En este momento vamos a abrir un espacio en el chat para aquellos que necesiten o quieran alguna pregunta, alguna duda. Con todo gusto vamos a estar respondiéndose. Adelante, por favor, todos los que tengan alguna pregunta, en el chat estamos abiertos a leerlos.
Bien, maestro, vamos a dar un par de minutos más a ver si alguien tiene por ahí alguna consulta, alguna duda. Sí. Mientras me gustaría comentarles algo rapidísimo antes de concluir la sesión. Aunado a esto, agradecerle, maestro, por el tiempo y por el espacio y comentarles, compartirles que así como el webinar del día de hoy, también vamos a tener próximos diálogos el 19 de junio y el 17 de julio. El primero va a ser de psicología del cliente financiero, estrategias de persuasión y fidelización. Vamos a tocar temas como neurofinanzas y toma de decisiones económicas, estrategias para mejorar eh, la confianza y la lealtad del cliente, tecnología y personalización en la experiencia del usuario. Esto va a estar impartido por el maestro Rafael Villeda Lugo, director de vinculación y formación continua de la Universidad Mondragón, México. Y el 17 de julio vamos a tener también las minucias del estrés laboral y técnicas para mitigarlos. Vamos a tocar temas como la definición y diferencias entre estrés positivo y estrés negativo, microestresores, identificación y autoevaluación del estrés laboral y técnicas para mitigarlo. Y va a ser impartido por la maestra Fanny López, igual maestra en neuropsicología y docente de la Universidad Mondragón, México. ¿Vale? Para, por favor, si alguien está interesado, se puedan conectar con nosotros. Maestro Efraín, por ahí nos hacen una pregunta. Si gusta, le cedo la palabra para que podamos darle respuesta. Muchas gracias. Nos dice que que Centroamérica está amenazada por políticas internas, contra la inversión privada, que si esto afecta el panorama, pues mira, es difícil, o sea, suena como que sí. Lo que sí puedo decir es que uno de los grandes, si no el agente que más puede gastar o que más puede invertir, es el gobierno. Si los gobiernos centroamericanos están dispuestos a compensar la inversión privada con gasto público, muy probablemente el efecto no sea tan devastador. De nuevo, Centroamérica es una colección, o sea, nos gusta hablar de ella como bloque, pero la verdad es que es muy disímil, ¿no? O sea, no es lo mismo Honduras que El Salvador, ni que Nicaragua, ni que Panamá, ¿no? Entonces, por fórmula, si el gobierno decide desalentar la inversión privada, es porque debería de tener la intención de fortalecer el gasto público. Si no es así, pues sí, desafortunadamente va a ser una época más complicada, porque si de por sí la economía global desalienta la inversión emergente, y más con las tasas tan altas, con políticas hostiles a la inversión privada, pues todavía se va a ver mucho más acentuado estos efectos, ¿no? Entonces sí, digo, hay que tener cuidado con eso y ver cómo responde el gobierno en su propio gasto, ¿no? Y en su propio gasto, sobre todo en infraestructura, no gasto social, que digo, el gasto social es virtuoso, pero no en la manera como el gasto en infraestructura lo puede llegar a ser. Excelente, maestro. Muchísimas gracias por la respuesta y por compartir esta información. Un minuto más vamos a dar para alguna pregunta más en el chat, por favor. Si alguien la quiere compartir, con gusto aquí estaremos. Y nada, maestro, aprovecho el momento para agradecerle por el tiempo, por esta plática, por esta charla de una hora aproximadamente, que fue muy enriquecedora para todos los asistentes. Nuevamente agradecemos en nombre de Universidad Mondragón México y Red Catálisis a todas las personas que se conectaron el día de hoy y que nos acompañaron en esta sesión. Para nosotros es un gusto y un honor poder estar con ustedes y poderles compartir toda esta información. ¿Vale? Si no hay más Contrario. preguntas en el chat, pues agradecerle, maestro, nuevamente, por ahí el señor Raúl, por estar presente el día de hoy y pues a todos los asistentes, ¿vale? Muchísimas gracias.